Nosotros, Antonio Miranda, en esta sección. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días. Bueno, pues hoy te pedimos, solicitamos abordar un tema que ayer causó bastante controversia, porque ayer platicábamos con el padre Gerardo Delgado a propósito de los sacerdotes pederastas. Ajá. Entonces, pues las personas que son siempre tan amables empezaron a confluir en torno a nuestros puntos de contacto y a preguntarse si esta situación obedecía al celibato y que si no era momento para que la Iglesia considerara cambiar las normas, los requisitos, y que, desde esa perspectiva pudiéramos entonces pensar que el celibato, al eliminar la causa, eliminamos el efecto, sí. Es decir, la presencia de sacerdotes pederastas. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Qué efecto psicológico causa en una persona escoger la vida célibe y si eso en algún momento trastorna sus conductas y pudiera llegar a ser un agresor sexual? Sí, desde el aspecto psicológico creo yo que como en todos los profesiones, vocaciones y sentido de vida que podemos escoger nosotros, tendría que haber un perfil. Ese perfil, cuando tenemos una persona célibe que desde luego se va formando, tiene que tener de entrada, o sea, una base que es el temperamento y un poquito los rasgos de personalidad para luego hacer un carácter que es que sea sólido, que sea empático, que sea íntegro y que sea una persona con una sexualización y grado de intimidad maduro. ¿A qué me refiero con eso? Que sus vínculos sean adultos, no sean vínculos infantiles. Si nosotros tenemos a una persona que no tiene esos atributos, ni tiene una personalidad para desarrollarlos, vamos a tener la posibilidad de que su sexualidad sea infantil y lo lleve y sea proclive a tener un abuso sexual en zonas de poder. ¿Qué quiere decir zonas de poder? Yo tengo acceso a los niños, soy una autoridad, no tengo una sexualización madura, no tengo dónde canalizar esa sexualización que nos lleva a la intimidad, entonces somos propensos a ese tipo de cosas. Pero cuando tú hablas de una sexualidad infantil, sí, ¿a qué te refieres? Porque luego uno pudiera entender que los pederastas, sobre todo los que tienen un poder, sí, y que ejercen la autoridad sobre los niños y que abusan con más facilidad de ellos, estamos hablando de un pensamiento y de una actitud sumamente elaborada para el mal, no para el bien. Y cuando hablas de sexualidad infantil pareciera que se justifica. Sí. Sí, no, el que sea pederasta está en la iglesia o no está en la iglesia es una perversión. Exacto. Eso es una perversión, eso sí no hay que dudar en decirlo, ¿no? El asunto es que hay muchos detonantes, ojo, son detonantes, no estamos diciendo que esto nos lleve a algo patológico, pero estás en una posición de poder, tienes acceso a niños, sé que es un tema muy delicado, pero sí hay que hablarlo para, yo creo que tratar de dar un punto de vista emocional y que nos lleve a tener mejores soluciones, ¿no? La idea es que la persona proclive, ¿no?, va a ser una persona que con esas condiciones se va a dar más fácilmente. Entonces, ¿se puede anticipar la conducta pederasta de una persona con su perfil psicológico? Sí, claro. A ver, ¿y cómo es? ¿Cómo es esa persona? Es una perversión, o sea, la perversión psicológica es cuando decimos que es como una sexualización infantil, o sea, es una persona que no se relaciona de manera adulta. Por ejemplo, yo te voy a conquistar a ti y necesito cortejo, necesito acercamiento, necesito conocimiento, necesito intimidad. Digo que los tiempos de ahora han quitado casi todo eso, pero se supone que eso es una sexualización madura que nos lleva a la intimidad. Pero si yo tengo ciertas carencias, si yo tengo una tendencia a la poca empatía, tengo tendencias psicopáticas, soy un poquito violento, mucho violento, en una situación de poder, va a llevar, ¿qué es una situación de poder? Que yo sea maestro, que yo sea sacerdote, que yo sea padre de familia, que yo sea jefe de una empresa, me va a llevar a cometer ese tipo de situaciones. ¿Cuál es la gran diferencia? Hay factores sociológicos, los que estamos hablando son los factores psicológicos.
sí existe una sexualización infantil, existe una perversión y existe una falta de empatía. ¿En qué se nota? Se notan las maneras de relacionarse, de vincularse. No se vinculan adultamente. ¿Cómo es vincularse adultamente? Lo voy a decir así como coloquialmente: pedir perdón, tomar tu responsabilidad, ser más directo en lo que dices, ser asertivo, no ser manipulador. Va a decir, oye, yo conozco un tío que es manipulador, entonces es abusador. No. Que se conjunten todas estas signos y la persona va a tender a tener una personalidad así. ¿Por qué los hombres, los varones, pues, son más proclives a tener conductas de esta naturaleza que las mujeres? ¿O las mujeres también y no se nota? No, lo que pasa es que aquí es donde interviene la parte social, que es la parte machista, la cuestión de género. Siempre la sexualización, incluso hablando de la genitalidad, se le permite más al hombre, se le permite más explorar. Y el poder, estamos en un mundo machista donde el hombre puede expresar más esto y sobre todo justificarlo. Es que estoy muy solo, y como estoy muy solo, tú escuchas a un infiel, te dice, yo estoy muy solo, me empezaste a dejar solo, entonces por eso hago eso. Que esa es la bronca de la gente, bueno, diciéndolo en términos coloquiales, la gente que ha sido abusada, que es culpabilizada. O sea, en realidad los sacerdotes están muy solos, en realidad los sacerdotes tienen una situación de abandono. Sí, pero no justifica la actuación de la sexualización. Tal vez el fondo sea, la pregunta sea, ¿es normal el celibato en la conformación de una personalidad sana? Yo creo que es diría Sigmund Freud, es un ideal de una persona. Pero ese es el ideal de sí. de un ser humano. No, lo que pasa es que depende de dónde lo veas. Decía Sigmund Freud que eso era la intimidad, era lo que se generaba, que te pudieras vincular sin necesidad, que tú te ames a ti mismo y llegues con el otro y digas, comparto mi vida contigo, que sería la intimidad y crecer los dos juntos. Que no la sexualidad. No, es que la sexualidad se supone que la sexualidad también es relación, también es vinculación, también es amor, pero no nada más genitalidad. Hay algo más íntimo que la sexualidad. ¿Hay algo más íntimo que la sexualidad? Sí, es que pudiera ser que tú mismo te llenes y no tengas necesidad de vincularte así como se vinculan los amantes, sino vincularte para el servicio de los demás. O sea, puede llegar un momento donde que tú te conviertas en la Madre Teresa, que te conviertas en Gandhi, que te conviertas en una persona que llegue a la autorrealización, que decía... ¿Se sublima la sexualidad? Sí, claro. Es que esa es la idea, nada más que... Híjole, con el debido respeto, si tú le sacas el perfil a los padres, pues yo creo que dejan mucho que desear. No hay nada más parecido a un político que un sacerdote en México. ¿Por qué lo dices? Por el poder, por el mal manejo del poder. O sea, el político en México no es de vocación, es de poder. El sacerdocio en México no es una situación de vocación en la mayoría, es de poder. Es una aseveración sumamente drástica, ¿no? Yo estoy convencido de que pasa como los jugadores del fútbol. Los que entran son personas maravillosas y que creen y que se vinculan y que quieren llegar a la vocación, pero llegan a una situación de poder. Pero sin generalizar, ¿verdad? No, sin generalizar, pero creo que la gran mayoría sí pasa como en el fútbol. Esa es una generalización. Bueno, lo que pasa es que también yo siempre he pensado que hay que sacar las estadísticas. O sea, cuando tú dices, somos un pueblo machista, pues estadísticamente el 75%. Pero hay un dato estadístico que respalde lo que estás diciendo en el caso de los sacerdotes. No, definitivamente no, pero por la estructura, yo creo que es una estructura muy parecida al ejército. El ejército, la iglesia y la política son situaciones muy parecidas. Incluso el fútbol. Si nosotros analizamos esas 4 o 5 cosas... El orden jerárquico, sí. la manera de interactuar, las relaciones... ¿Dónde se dan más los abusos sexuales? Estadísticamente comprobado, en la familia. Uh-huh. Y nosotros decimos que la familia es el valor más grande, la estructura más bonita del mexicano. Bueno, el núcleo de la sociedad. El núcleo de la sociedad. Estadísticamente es donde más abusos sexuales existen. El vínculo más grande, sí, comprobado. Sí, por supuesto, pero el porcentaje es mínimo en comparación a las familias que son funcionales. ¿O que son? No. ¿No?
O sea, No, ahí sí hay estadística. claro, claro. Hay ¿En una, cuántas familias hay? yo creo que de violación? 10 familias, no tengo el dato justo, pero lo hizo un estudio, un grupo de género en la Ciudad de México, donde está CORIAC, el colectivo de hombres por una Sí. equidad de género, y en la familia mexicana predomina el poder y la mala sexualización, lo que lleva a muchísimos abusos. El problema es que no son denunciados y son ocultados. Sí, y mucha sí. gente, Una muchas, cifra negra importante. sí, muchas mujeres y muchos niños que ahora son adultos sufrieron algún tío que las vio, algún papá que las tocó, algún hermano que las Sí. vio bañarse. Ese es abuso sexual, no necesariamente la penetración. Es violencia sexual. A ver, déjame preguntarte una cosa. ¿Los pederastas necesariamente son homosexuales? No, no, los Porque pederastas. creo que también hay una satanización hacia la elección de una preferencia sexual. Claro, es que también tiene que ver con el momento. Mira, en la cárcel se han sacado muchos estudios en prisión donde los hombres heterosexuales tienen un objeto de satisfacción, así se le llama objeto, a una persona del mismo sexo, y eso no los hace homosexuales. Es el aislamiento, la soledad, que ahí yo diría, si hay un detonante en la cuestión de la iglesia, o sea, si hay un detonante de decir, tenemos mucho confinamiento, tenemos mucho trabajo personal, mucha intimidad, pero si tú no tienes una personalidad, y no lo digo yo, lo dicen los psicólogos de muchísimo tiempo, psicoanalistas incluso, si tú no tienes una personalidad madura, vas a tender a buscar una vinculación diferente. Si tú no ¿Eliminar tienes... el celibato disminuiría la pederastia? Yo creo que sí, pero no porque sea una solución, sino vuelvo a la estructura. O sea, vuelvo a la estructura de decir, le quitarías poder y harías que la persona tuviera mayores expresiones. No es lo mismo que en una escuela yo diga, nada más hay fútbol, aquí hay hockey, hay básquet, o sea, tienes una diversidad. Entonces, si puedes manejar más la diversidad, vas a tener mejores canales de sublimación. Pero yo sí creo que si no llegas a una sublimación real, pues el celibato no se da, psicológicamente hablando. ¿El celibato es una decisión o es una imposición? No, tiene que venir, bueno, desde la psicología tiene que venir como una vocación. Y esa vocación te va a llevar a tener un ideal. Y ese ideal es una vinculación con Jesús, con Dios. ¿Puede ser que aceptes 10 años del celibato como parte de tu vida y luego digas no? Claro, por supuesto, el ser humano es cambiante. El problema es que no tomamos en cuenta esas dinámicas de personalidad. Por eso cuando yo hablo de la iglesia y no la estoy satanizando, es que esa estructura no permite la expresión. Porque te dice, es que tú tienes que ser así. No, más bien tú tienes que desarrollar tu sentido de vida, tienes que desarrollar tu compromiso con Cristo y tienes que desarrollar tu proceso espiritual, pero no se va a dar lo espiritual si no tienes comida, si no tienes una vinculación adulta y si no tienes una personalidad madura. Pero entonces esto que tú dices y esto de que es una mayoría, quiere decir que es una minoría la que sublima su sexualidad. Sí, claro, porque si no tendríamos otra sociedad. Vámonos a la política, que es igual. ¿Cuántos políticos en México hay que no sean corruptos? Yo creo que muchos. Que no sean corruptos. Yo creo que muchos. ¿Sí? Yo creo que en el sistema hace como la ley de Herodes, hace que nos volvamos en ese sistema. De hecho, nosotros lo somos. O sea, ¿es como contagio? Es sistema. Tú cuando vas a educar a una persona que ha tenido muchísimos años, nosotros pues, en la violencia, nos decían cuando nos capacitaron en la situación de violencia, es inherente en el aprendizaje que uno como hombre sea violento hacia la mujer y no nos demos cuenta, nos justificamos. Entonces, sí creo yo que el sistema, por eso a mí se me hace muy padre esa película, La Ley de Herodes, tendrás muy buena voluntad, pero el sistema te obliga a que seas una persona así. Yo sé que hay mucha gente que va a decir, es que yo conozco a un... Sí, es cierto, pero ¿cuánto duran así? Entonces ya está en la naturaleza la corrupción. No está en nuestra historia. Digo, lo que acaba de pasar en México de las placas... Salirte del sistema es muy difícil. Sí, porque lo tienes en todos lados.
Nosotros estamos esperando que el que acaba de llegar nos va a salvar. Y nos tenemos que salvar nosotros. ¿Dónde está la solución? En la educación. Te tienes que cuestionar las cosas. ¿Qué está pasando ahorita con los chavos? Se están cuestionando las cosas, pero se están desinformando porque la información la tienen de todos lados. Yo puedo poner un programa bien fregón de Holanda, de Noruega, de Finlandia, de primer mundo, pero no va a entrar en la estructura del mexicano. ¿Qué pasó con Uber aquí? Pues es un relajo. ¿Por qué se hizo un relajo? Porque no estamos preparados para hacernos responsables de nuestro propio crecimiento. No, o sea, ¿qué pasa con lo que decía la señora Leti el otro día? ¿No? O sea, si nosotros tiramos hasta colchones no, o sea, no puede ser. Y tú dices, es que así los tirábamos desde 1700. Es que no hemos cambiado en la educación. Como hay una sexualidad infantil, hay una ciudadanía infantil. Claro, por supuesto. El niño espera que el papá cambie, pero no cambia él. Cuando nosotros veamos como ciudadanos adultos, vamos a cambiar y tenemos que decir las cosas como son, ¿no? El Creo. sistema que tú dices, y lo dices bien, pues hay un sistema, ¿no? Dentro de una organización, dentro de todas las instituciones, y la iglesia es una institución. Claro. Luego se hace la vista gorda. Digo, los casos están ahí. No estoy diciendo nada que no se haya publicado. Y no es sino hasta después de que las propias víctimas van y buscan las puertas ahora de los derechos humanos, de las instancias internacionales, inclusive, es que empiezan a tener voz. Sí. Y empiezan a tener una validación de eso que seguramente es una experiencia que te marca para toda la vida. Claro. Hay un antes y un después. Claro. La iglesia tendría que reconocer, más allá de pedir una disculpa como se ha venido haciendo, ¿qué tendría que hacer como para que esa confianza, que por supuesto sigue estando, porque yo no creo en las generalizaciones ni tampoco en hacer juicios contundentes de que todos son iguales, no. Sí. Hay sacerdotes que viven realmente su vocación y con mucho espíritu. Sí. ¿Qué tendría que hacer la iglesia para recuperar la confianza por estos casos que desgraciadamente a veces le damos más importancia que a la cantidad de sacerdotes que todos los días se levantan y hacen su labor con mucha entrega, con las uñas prácticamente, y yendo inclusive contra los otros sistemas, el gobierno, la política, etcétera? Sí, bueno, yo creo que lo que tienen que hacer es primero reconocer y hacer un genuino reconocimiento, y luego verdaderamente permitir que se enjuicien desde la legalidad a las personas que han cometido estos delitos. Y luego entender por qué se han dado estos delitos. O sea, no puedes tú hacer algo patológico. Es ahí donde yo no voy. Yo sé que sí hay muchos sacerdotes y puede ser que haya muchos, sí, pero la estructura hace que se vean como patologías individuales. Es que el padre fulano tiene una patología individual. ¿No será que el sistema de reclutamiento es el que no está adecuado? ¿No será que las prácticas, en lugar de generar la intimidad, son prácticas autoritarias que ponen la obediencia en primer lugar? Oye, Toño, pero la obediencia en la iglesia es importante. La obediencia con intimidad y con una personalidad adulta, no la obediencia desde la infantilidad. Esto tendrá que ser una reflexión al interior de la iglesia. Claro, nada más que, si tienes que cubrir 10 lugares y necesitas 10 sacerdotes y entran 3, pues es como las escuelas Patito, aunque entren 6. ¿Y qué hay de los sacerdotes que tienen pareja? Es que estamos hablando aquí a título personal, desde la psicología. Yo pensé que sería lo mejor. Bien. O sea, porque haces que la persona se vincule. Yo sigo pensando que si tú vas a hablar con alguien, o sea, un sacerdote que va a hablar de un divorcio y va a ayudar a una pareja en un divorcio, no tiene las facultades psicológicas para darle un consejo adecuado a la persona. No tiene. Y cuando tienen hijos tampoco tiene las facultades. Pero sí puedes hablar de la esencia y el espíritu de la persona que va a consultarte, independientemente de cómo hace ser su relación de pareja, de cómo se siente. Digo, hay extraordinarios consejeros. Espirituales, pero no en lo común.
no en lo práctico. Necesitamos también habilidades psicológicas prácticas. Yo preferiría ir desde luego con un sacerdote que me hablara, sacerdote comprometido de la espiritualidad, de la vocación de Cristo, del aprendizaje de Cristo, del perdonar, del dar, del brindar, del ser generoso. Pero si me va a hablar de cómo relacionarme con mi mujer, que de repente tengo problemas, con mis hijos que luego llegan tarde, ahí sí necesitaría yo habilidades psicológicas, no habilidades espirituales. Aunque tengas todo un cúmulo de conocimientos de desarrollo humano, inclusive de psicología, Sí. Aunque tengas todos estos elementos. No, yo creo que siempre será mejor alguien práctico y algo científicamente elaborado en esa área. Espiritualmente yo creo que no hay nadie mejor que un sacerdote, un pastor, un rabino para asesorarte, pero el ser humano tiene necesidades psicológicas, intelectuales y espirituales. Yo creo que en las cuestiones prácticas siempre será mejor un psiquiatra serio, un psicólogo serio, un consejero Y entre serio. los psiquiatras no hay pederastas. No, claro, no en todos. Es lo que te digo, si tenemos en la familia que de 10 familias, 6 han sufrido algún tipo de abuso sexual, la familia mexicana está mal. Por eso, y entonces, ¿cómo vas a confiar en un psiquiatra que, por ejemplo, tiene su vida de pareja totalmente deshecha? No, pero sí, también así como dijiste ahorita, habemos psicólogos y psiquiatras que sí somos respetuosos y responsables. Sí, lo que pasa es que yo no estoy enfrente de un púlpito, ¿no? O sea, yo no tengo... Esa investidura. Exacto, yo no tengo el aval de Dios para hablar a nombre de Él. Ya, o sea, ahí es. Ese es Ahí el problema, es el abuso de poder. Ya. Ni yo tengo la banda Que ni presidencial. siquiera es de la institución, Exacto. sino es de la divina. fe, de la confianza. Por eso te digo, o sea, y el psicólogo se hizo psicólogo porque estudió, no es ni más ni menos, pero en lo práctico el psicólogo tiene más conocimiento, en lo Claro. espiritual no. Vaya tema espinoso, ¿eh? Tenemos mucha participación del auditorio. Nos dicen lo siguiente: buenos días. Entonces, si se sienten solos, los padrecitos están lejísimos del amor de Dios. Existe un vacío tremendo, no se conocen como seres espirituales. Este otro WhatsApp: no estoy de acuerdo con el psicólogo, creo que habla sin bases, está especulando, que prepare mejor sus temas. Nos dicen esto: buenos días, nadie debe dejar en la confianza a sus hijos y mujeres, a nadie, aún con los familiares. La naturaleza se hace acción, ya se trae en la información genética, pero sobre todo, y la razón e inteligencia limita el actuar, pero no todos lo ejercen. Los padres deben tener supervisión permanente. Se debe ejercer acción sobre quien sea que abuse de alguien. Este otro WhatsApp: algo debe haber en nuestra genética para que seamos un desastre como sociedad. No me digan que somos ejemplares, somos sentimentales y es por eso que somos solidarios en la desgracia. ¿De qué sirve que tengamos tanta riqueza natural si no la cuidamos? Jesús Gómez: buenos días. La pederastia no solo se da en algunos sacerdotes católicos, sino también en algunas otras iglesias no católicas y sectas. Y si el Papa pidió perdón por los pecados de la iglesia, fue por todos nosotros también, porque todos somos parte de la misma, ¿sí? Claro. La iglesia no son los sacerdotes, nada más, ni es el templo. La iglesia somos todos los que profesamos un credo. Claro. Ahora, entonces, sobre esto que tú dices, se podría suponer que un pastor es menos proclive a la pederastia que un sacerdote católico, porque se puede casar, y un pastor de, creo que es Utah, donde se acepta la poligamia, Sí. es aún menos todavía proclive a la pederastia porque tiene un abanico de posibilidades, como lo decías hace unos momentos. Desde esa perspectiva se supone que tendría menos posibilidades. Lo que pasa es que tiene que ver también la patología individual y el manejo del poder. Yo insisto mucho en el manejo del poder. Si tú le dices a un niño: pastor, yo soy pastor y que el Señor ha hablado en mí y que el Señor dice que yo tengo que poseerte a ti, o sea, estoy abusando de mi autoridad para utilizar mi sexualización, ¿no? Ha pasado con algunos sacerdotes famosos, ¿no? De algunas legiones, y comprobados, pero creo que se da en todos los aspectos. El papá que le dice a la hija, yo alguna vez hice un peritaje hace como unos 10 años, y el papá, que era abusador de las niñas, me decía: es que las niñas me pertenecen. Le digo: sí, pero ¿por qué dices eso? Es que me pertenecen, yo soy el papá, las hijas son mías. La gente pudiera pensar que lo que estamos diciendo es una atrocidad de una mente perversa. Sí, pero también
existen las condiciones sociales para pensar que el hombre es dueño de la vida de sus hijas. Eso no los va a llevar a que yo viole a una de mis hijas o abuse de ellas, pero sí me va a llevar a lo mejor a que yo, en función de la educación y en función de dirigirla, le quite el sentido de su vida en función de mis necesidades individuales. Y eso la cultura me avala porque me dice, claro, ese es ser buen padre, claro, es imponer a sus hijos por el camino del bien. Entonces, a mí me parece que ahí es donde está la línea delgada. Sé que la gente, luego estamos hablando de un tema tan difícil que nos hace ruido, ¿no? Habrá gente ahorita que se le esté revolviendo el desayuno porque yo estoy diciendo que los padres, una figura de autoridad tiene. Mira, lo vemos en los chicos, en las chicas que bailan en las tiendas de conveniencia. Esa es una situación violatoria, es una situación de poder. O sea, es una chavita de 17 años que lo que le estás enseñando es que su cuerpo está para usarse. Entonces, ahí no decimos nada. Bien, Toño, pues muy interesante y muy polémico el tema. ¿Algún punto de contacto? Sí, como no, el teléfono es 204-7113. Gracias, Toño Miranda, 9:27, volvemos.